El tercer templo es el tema de hoy, creyendo de que el Señor hoy a través de la palabra nos va a bendecir y confiando plenamente en que el amor y la misericordia de Él va a bendecirnos. Hoy vamos a tocar este tema sobre la cúpula dorada. ¿Qué sucede en ese lugar? ¿Por qué todavía no se ha construido el tercer templo? ¿Qué estará impidiendo todo eso? Y a la vez también, ¿por qué fueron destruidos los primer y segundo templos? ¿Qué sucedió? Ese es el tema que vamos a estar escudriñando paso a paso en esta enseñanza. Y vamos a ver conocimiento hoy, conocimiento a través de la palabra y entender los misterios del Señor. El tercer templo. Cuando hablamos del tercer templo es entonces lo que se va a realizar en una fecha muy cercana. Para entender un poco el tema, introduzcámonos en la historia. El Instituto del Templo fue fundada en 1984 por el rabino de Israel, Ariel. Ahí se fundó este lugar de un instituto que está en Israel y es el Instituto del Templo, donde aquí en este lugar está la construcción de lo que va a ser pronto la construcción del tercer templo. En este lugar que fue fundado en 1984, ahí por el rabino Israel, muestra lo que va a suceder. Él expone cómo va a ser el templo. Él expone cómo se va a hacer la construcción del tercer templo. Este rabino entonces dice que la idea es de estudiar sobre el primer y segundo templo de Israel también. Habla sobre lo que sucedió con ambos templos. Y vamos a ver hoy a través de la palabra por qué es importante también conocer lo que pronto se va a hacer la construcción del tercer templo. Para entender bien sobre el tercer templo tenemos que saber sobre el primer templo y el segundo templo. ¿Qué pasa con estos dos templos? Recuerde que Dios permitió a través de la palabra que fue enviada a través de los siervos que se construyera un templo para edificación para Dios. Y se construye un templo que es dedicado para honra y gloria del Señor. Esto fue construido hace 3000 años en el monte Moriah por el rey Salomón. Se construyó este templo entonces para honrar y bendecir el nombre del Señor, para reconocer su plenitud y su deidad. Ahora, ¿dónde estuvo el templo en ese mismo lugar? Ahí es donde se hace, ahí está la piedra donde estuvo a punto de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, en el monte Moriah. En el monte Moriah, entonces, esto tiene mucho que ver por la piedra, por la roca, que ahí mismo en ese lugar de la roca es donde podemos ver que fue construido un lugar donde todos, el pueblo de Israel y los musulmanes, tienen el control de aquel lugar. Y vamos a ver también por qué los musulmanes tienen el control de ese templo, de ese lugar hasta ahora. Recuerden que los dos templos fueron destruidos. Dios entonces da instrucciones claras del material y las medidas del templo. Le dice al pueblo, le dice a David, a Salomón, las medidas de todo lo que se tenía que construir. Un templo dedicado para él, con cortinas que tenían que ser de querubes, con áreas de adoración, con el altar, con el incienso, con los panes, con la mesa de provisión. Todo tenía que ser perfectamente. Ahora, todo estaba bien detallado, aún las ropas de los sacerdotes que se usarán en el templo. Todo lo que va a suceder ya está listo. Están los oficios, están los sacerdotes, están los levitas, todo está listo para solamente que se construya y comienza una etapa que va a ser muy importante para todos nosotros. El primer templo será destruido entonces por los babilonios. Este es el primer templo que se destruyó.
el primer templo que Dios permitió que se hiciera, pero fue destruido por los babilonios, por el rey Nabucodonosor, 11 y 70 años después. Ese templo será construido por los judíos cuando regresaron del exilio de Babilonia. Recuerden que cuando fue destruido el templo babilonio, llevaron muchos a la cautividad. Muchos llevaron a la cautividad, estuvieron muchos años cautivos en manos de Nabucodonosor. Ahí también recuerde que estuvo Daniel, ahí donde estuvieron los varones, el cual fueron echados al horno de fuego. Daniel fue echado al foso de los leones. Todo eso pasa en Babilonia cuando se destruye el primer templo. Muchos fueron llevados cautivos por manos de Nabucodonosor. Luego, 70 años después, fue construido el segundo templo en el mismo lugar. Esto es muy importante porque el primer templo y el segundo templo fueron nuevamente construidos en el mismo lugar. Ahora el templo más tarde será reformado por el rey Herodes, pero será destruido también por segunda vez en el año 70 por los romanos. Y entonces el pueblo de Israel vive hasta el día de hoy sin el templo. El primer templo destruido por los babilonios, el segundo templo destruido por los romanos, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no tiene el templo, el lugar donde se congregaban, el lugar donde estaban las cosas santas y donde se adoraba al Señor. Ya hace 2000 años que Israel no tiene su templo y ellos tienen un día de luto esperando su tercer templo. Fue destruido. Hemos visto en otras clases también por qué fue destruido el primer y segundo templo. El primer y segundo templo fue destruido porque el pueblo de Israel se apartó de Dios. Empezaron a hacer sacrificios a Moloc, empezaron a hacer sacrificios a Baal, pasaron a los hijos por el fuego. En el lugar de Israel, en el lugar donde era un lugar de adoración, pasa a ser un lugar de sacrificio de niños. Había el lugar donde se daba el lugar que se le llamó el infierno, porque hay un lugar en Israel que se llama el infierno, ahí donde se daban todos estos ritos en que eran depravados ante el Señor, y el pueblo de Israel empezó a adorar a dioses paganos. Los padres traían los niños, sus propios hijos, y los tiraban hacia Moloc, los dejaban ahí, que era un lugar que tenía una abertura y era por fuego, sacrificaban. Eso se refiere no pasar a los hijos por fuego, porque eran quemados vivos. Y los padres, los judíos padres, permitían todo esto, esa calamidad y esa destrucción. Por eso que Dios permite, por la profanación del mismo pecado de Israel, es destruido el primer templo por los babilonios y el segundo templo por los romanos. Ahora, los judíos recuerden que la destrucción del templo de Jerusalén, hay un tiempo de duelo. Hay 3 semanas que ellos hacen en que reconocen en ese lugar la destrucción, y ellos hacen duelo, y esto lo siguen haciendo cada día. Se conoce como las 3 semanas, Obein James Raín, que es el periodo en que culmina la Tisá B'Av, que es el día más triste para los judíos. Aquí están 3 semanas llorando, están en ayuno, se lamentan por la destrucción del templo. Pero recuerde que el mismo pueblo de Israel permitió que se destruyera el primer y segundo templo por el pecado que había entrado en ellos. Entonces tenemos un Dios poderoso que nos fortalece, pero también tenemos un Dios que es celoso, un Dios que es amor y fuego. Lamentablemente, el pueblo de Israel se pervirtió, empezó a adorar a dioses paganos. La contaminación fue tan grande en que empezaron a adorar a otros dioses, y vino la abominación en todo lo que se construyó. Julio y agosto es el día del luto de Tisá,
El 9º día del mes David, ahí entre julio y agosto, se hacen 3 semanas de duelo, donde los judíos van y lloran y se lamentan porque no tienen templo. Fue destruido el primero, fue destruido el segundo, aunque todo fue producto de que ellos pecaron. El pueblo de Israel pecó, el pueblo judío pecó, y la abominación vino en destrucción. Vamos a ver algunos de los utensilios para el tercer templo, porque se está preparando, ya está todo listo para el tercer templo. Pero esto, cuando se construya el tercer templo, va a suceder algo muy impresionante, porque al construirse este templo va a significar en una era mundial en todo, y principalmente nosotros sabemos lo que va a suceder si se construye ese tercer templo. El pueblo de Israel se divide en 12 tribus. Cada tribu es diferente una de la otra. Se diferencia más en las tribus de Leví, en la época en que se dividen las tierras de Israel. Leví, cuando se hacen las separaciones de las herencias, Leví no recibió ningún pedazo de tierra. Leví quedó fuera de ser reconocido, y Dios se acordó de ellos y decide darle una herencia, y de ellos saldrán los sacerdotes. Por eso que los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Y las 12 tribus, cuando empezaron a dividir las tierras, las herencias, se olvidaron de Leví. De ahí donde Dios se acuerda de él y le da esta bendición de las porciones de la tribu de Leví, salen los sacerdotes. Esto está en Deuteronomio 18:2, donde dice los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte en heredad en Israel. Esto es lo que estaban haciendo con ellos, en las ofrendas quemadas, y de la herencia de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él le había dicho. Y este será el desecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron el sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espadilla, las quijadas y el cuajar. Lo que quiere decir todo esto es que cuando empiezan a hacer las divisiones de herencia de las 12 tribus de Israel, se olvidaron de la tribu de Leví, no se acordaron, y ellos decían Jehová le dará su herencia, pero no les dieron a ellos como derecho legal que les correspondía a sus tierras, lo dejaron solos. Y ahí donde viene el texto, y Jehová se acordó de ellos. Y se acordó de ellos, que de ahí comienza las porciones de los levitas, y de ahí salen los sacerdotes, los que hoy conocemos para el templo. Dentro de esta familia de sacerdotes también había una familia que era la familia de los Cohen. El primer Cohen de todo es Aarón. Aarón es el sacerdote, es el Cohen, hermano de Moisés. Entonces, todos provienen de la tribu de Leví. Ahora, si es necesario también que todo nace con la tribu de Leví, todo nace con los sacerdotes del primer y segundo templo. Pero esto no quiere decir que nosotros vengamos de esa orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Leví falló. El sacerdocio arónico también falló. Nosotros, la orden donde venimos, el sacerdocio de Melquisedec, Jesús también viene de esa orden, de la genealogía, porque Melquisedec representa a Cristo, representa al sacerdote de Salem, ahí donde Abraham también va y le da en los diezmos, y ahí Melquisedec le da el pan y el vino, que representa la muerte y resurrección de Cristo, que representa la Santa Cena, y eso ya está en el Antiguo Testamento de Abraham y Melquisedec. Entonces, ¿cuál es la orden que nosotros tenemos? Venimos de la orden de Melquisedec. Esto es muy importante que usted lo maneje, importante que lo anote y que lo sepa. Nosotros no venimos del sacerdocio arónico. Ellos estuvieron haciendo todo lo que se tenía que hacer, pero Aarón falló, Aarón desobedeció. Los sacerdotes de Leví también fallaron, también desobedecieron y quedaron sin esa genealogía. Ahora, veamos la ropa del Cohen. Recuerde que el Cohen es el sacerdote.
Esta es la ropa que ellos tenían que usar. Tenía que ser una ropa muy delicada. Deuteronomio 22:11, no vestirás ropas de lana y lino juntamente. Deuteronomio 12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de su manto con la que te cubrirás. Lo que estamos aquí mostrando son las imágenes reales que están en el lugar del instituto del templo que está en Israel, que tienen todo listo, las vestimentas de lo que se va a usar para el tercer templo. Estas son imágenes originales, imágenes donde está la representación de cómo van a ser las vestimentas de los sacerdotes. Vamos a ver lo de los levitas también, qué función van a cumplir los sacerdotes, qué función van a cumplir los levitas en el tercer templo. Por eso es que el tema es el tercer templo. Y hoy vamos a estar viendo todo este tema que nos va a ayudar mucho a entender. Y todo tiene que ser con excelencia. La ropa, los flecos que tenían que hacer, tenían que ser de 4 puntas, del manto que se va a cubrir, y todas tejido a un tejido muy excelente y de alta calidad también. Pero los sacerdotes también que ministraban en el templo sí tenían ropas de lana y fino y lino. Los sacerdotes, sus tejidos, sus bordados también tenían ropas de lana y lino, que era lo mejor. Y aquí podemos ver entonces la parte de arriba del sacerdote era de lana, pero no era cualquier lana, y lino, que era el tejido, ese bordado era de lino, un lino fino, de excelente calidad. Veamos la ropa del sumo sacerdote, que es de lujo lo mejor. Aquí vemos esta ropa de que va a usar el sacerdote en el tercer templo. 800,000 reales cuesta el valor de esa ropa. Serían $150,000. Es una ropa con excelencia. Es lo mejor. Recuerde que el sacerdote se viste de lino fino. Todas las partes de interior, todo el cuerpo, todo tiene que ser así, porque el sacerdote no puede transpirar, porque la transpiración es pecado. Recuerde que cuando antiguamente el sacerdote entraba, no tenía que tener ningún pecado, ni mental, ni físico, nada tenía que estar desacuerdo en la voluntad de Dios. Tendrían que entrar intacto, sin manchas, purificado. No tenía que haber un pecado en él, porque si se encontraba un pecado, que él iba con una campanita y una cuerda que la colocaba. Entonces, cuando él estaba haciendo los ritos y todo dentro, y moviendo y haciendo la purificación por los pecados de Israel una vez al año, la campanita cada vez que él caminaba iba sonando. Pero cuando dejaba de sonar esa campanita, significaba que ya adiós sacerdote. Y el pueblo sabía, y lo tomaban del lazo y ahí lo empezaban a sacar, porque tampoco podían entrar, porque también eran muertos, eran consumidos. Esta es la vestimenta que está lista. Este son el prototipo de lo que van a usar para el tercer templo. Ese es el Cohen Hajadot, el sacerdote, el que va a usar las mejores prendas para hacer la ceremonia como sumo sacerdote. Ahora, es muy caro debido al material que está construido su ropa. Éxodo 28 y 29 también nos relata la ropa que tiene el sacerdote. Es tan preciado, son perlas, son piedras preciosas, los mejores diamantes, la mejor lana, el mejor lino fino, las mejores obras son para el sacerdote. Es una ropa no solamente que es de un valor muy caro, sino de la excelencia, la calidad, porque ellos lo hacían así para Dios. El pectoral es el que lleva las 12 piedras, de cada uno representan las 12 tribus de Israel. Cada piedra y los bordados de oro alrededor. Cada piedra, cada gema que representa las 12 tribus de Israel son las mejores piedras, las más excelentes. Y el bordado de oro, de lana, de lino fino,
lo mejor que ellos van a hacer y están listos para que el sacerdote use ese traje. Ahora, todo de oro. Aún la base es de oro y son de las piedras preciosas. La base, todo lo que es de amarillo es de oro. Y se fija que alrededor también hay como unas pelotitas, todo es de oro. Lo mejor, y lo mantienen porque así antiguamente era la mejor ropa. Entonces ellos dicen, si el primer y segundo templo estuvieron los sacerdotes con las prendas, asimismo, ellos van, cuando se construya el tercer templo, el sacerdote que va a hacer un ritual. En el tercer templo se va a hacer una ceremonia, pero esa ceremonia no va a ser realmente para Dios. Lo vamos a hablar más adelante. Por eso que quiero que coloquen mucha atención en todo lo que vamos a dar a conocer, porque esto es lo que va a suceder pronto. Y si se construye el tercer templo, esto va a marcar una era mundial de algo que va a suceder en toda la humanidad. Lo vamos a ver, pero pronto. Las cadenas y cuerdas y anillos, todo de oro. Los flecos, los bordados, todo de oro. De lana, de lino fino, todo lo mejor, lo excelente. Según ellos, lo van a hacer para Dios. Pero realmente no va a ser para Dios. Ahí se lo voy a estar mostrando por qué, según lo que estamos estudiando en esta hermosa enseñanza de los Josem, de los sacerdotes, el cual van a hacer todo esto. Y les voy a mostrar también unos videos, cómo son las preparaciones que ellos hacen en una vez al año. Ellos se preparan, no es que van a hacer a la noche a la mañana, se construyó el templo y van a hacer los oficios los sacerdotes, no, ellos ya cada una vez al año se juntan todo en Israel y hacen toda la ceremonia, lo que van a hacer cuando se construye el tercer templo. Les voy a mostrar todos sus videos, qué van a hacer los levitas, qué van a hacer los sacerdotes, todo ello ya lo tienen listo y preparado. Los bordados también son de oro. Todos esos bordados que están ahí, imagínense, cada bordado de una pieza de oro puro. Por eso que el traje es lo más excelente y más extraordinario y lo de más valor que puede existir hasta ahora aquí en la tierra. También las campanitas del traje sacerdotal es de oro. Fíjate que lleva alrededor de ese traje unas campanitas que esas van sonando. Esas son las campanitas que tiene el traje. Y también esas campanitas son de lo mejor, de oro. En las excavaciones arqueológicas del templo de David se encontraron una de esas campanas que pertenecían a un traje de un sacerdote. Mire qué interesante, así eran las campanas. Y de ahí sacaron las réplicas del traje que se va a hacer para el sacerdote que va a ministrar ahí en el tercer templo de Israel. La pregunta queda, ¿quién va a ser el sacerdote? ¿Quiénes van a ser los levitas? Todo vamos a ir paso a paso, porque hoy lo que estamos viendo es un tema de mucho conocimiento. Y esto es muy importante que usted lo sepa y que usted lo maneje, porque vamos a poder entender por qué ese tercer templo pronto se va a dar a conocer. La corona aún del sacerdote, Éxodo 28:36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de yeso, de sello, y esa grabadura hay un sello y una marca que dice santidad de Jehová. Toda la grabadura o la lámina, todo lo que está grabada de oro, el mejor oro, lo más excelente, lo mejor lo va a tener el sacerdote. Por eso que veíamos el precio de la vestimenta del sacerdote son muchos cientos de miles de dólares. Éxodo 28:38, estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faldas cometidas de todas las cosas santas, que los hijos, las faltas de todos los que cometieron, es lo mismo que va a hacer el sacerdote que hacía anteriormente. Todas las faltas cometidas las va a llevar ahí en la ropa santa a través del ritual que va a hacer. Y serán consagradas también las ofrendas
y sobre la frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Ellos están haciendo lo mismo que se hacía antes, que en el primer y segundo templo, y van a mantener el mismo ritual. También estarán las trompetas. Esas trompetas serán usadas por los levitas. Esas son las trompetas que están listas. Sí son las trompetas. Estas son las que están en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, ahí donde están todo lo que hoy estamos dando a conocer, lo mejor, el sacerdote, el Cohen, las trompetas, todo está listo para esta gran ceremonia. También está el altar del incienso. El altar del incienso es que tiene que estar ahí para hacer el olor grato que suba delante del Señor en el ritual. El uso del incienso es un uso fundamental del templo, ya que en ese altar hecho de madera de cedro, cubierta también de oro, se colocaba el incienso, se preparaba para que ese olor llegaba como un olor grato delante de la presencia del Señor. Eso va a estar en el tercer templo. El incienso es una mezcla de 11 especies diferentes de incienso que se colocan encima de las brasas del altar, arriba como ese vasito que se ve arriba, y ahí que están también las brasas del altar, y se quemaban y perfumaban todo el templo. Esto no es solamente un incienso. Estos son 11 aromas de diferentes especies, el cual se van a hacer como el ritual del altar del incienso. Las familias aptinas eran las encargadas de las especies aromáticas. Estas familias todavía están, así se llaman, las familias aptinas. Esta familia aptinas es la que está haciendo todo esto, está a cargo de toda la ceremonia, porque son descendientes de Leví, descendientes de los sacerdotes, y esto todavía continúa la misma herencia, y ellos son los que toman cada uno de esos frasquitos que están ahí, son las especies aromáticas. Y esta familia aptina son los encargados de ver todo lo que es su función de las especies aromáticas. También está la menorá. Esta menorá, que está a la vista del público, tiene un costo de más de $3 millones. Esta menorá está en Israel, está en una de las plazas, ahí está. Y usted dirá, pero no se la roban, no, porque ahí no es como nuestros países aquí que dejan una cartera, un bolso, y ya uno pestañea y desapareció. Ahí en Israel las normas son un poco diferentes y más estrictas también, porque ahí es muy condenado todo eso, entonces se evita de que se haga eso. Pero tienen la menorá está al público, está en una especie de como jaula de vidrio, y ahí la menorá está cercada, ni siquiera lo único que hay un control de algo que la gente no pueda tocar más allá del vidrio para el cuidado y todo eso, pero esa es la menorá que se va a usar, y esa ya la tienen en la plaza de Israel. Es puro oro, lo mejor, la excelencia. Los 7 brazos que representan los 7 espíritus del Señor. Esta es una réplica exacta del original. Recuerde que hubieron utensilios en que se perdieron. Entonces hicieron una réplica exacta de la menorá, que tiene alrededor de 2 metros de altura y pesa media tonelada, y es de oro de 24 quilates. Es muy grande. Y a la vez también, imagínense, 24 quilates de oro, una cantidad impresionante de un valor. Pero en Israel la cultura es muy diferente a la nuestra. En Israel ellos, todo esto para ellos son las cosas santas. Y respetan las cosas santas, aunque en otras son réplicas, y les respetan todo que son las cosas santas, porque ellos saben que pronto se va a construir el tercer templo, y esto es lo que va a representarle para ellos en lo que van a ser puestos en ese tercer templo. La menorá no es nada sin el aceite. Entonces esa menorá, recuerde que la menorá era como el candelabro, y para que sea el candelabro tiene que tener aceite, y estas son las especies
de aceite que se van a colocar, el mejor aceite. Lo más puro y lo más excelente van a ser puestos en cada uno de los brazos de la menorá para dar luz. La menorá no puede estar sin ese aceite, que es la que puede alumbrar. Ahora, esta es una de las piedras, una piedra geométrica que tiene, que esa flor está en esa piedra. Este es una piedra del segundo templo de Israel, que era una, donde aparece una flor, y ahí esos signos. Este era en el segundo templo. Y recuerde que fue destruido el primer y segundo templo. El primero por los babilonios, el segundo fue por los romanos, y destruyeron el templo y quedaron algunos indicios. Y esta es la piedra que rescataron y la guardaron en recuerdo de todo lo que sucedió en la destrucción del segundo templo. Aquí podemos ver lo que queda de ese segundo templo. Tiene como una flor. Los templos siempre eran muy excelentes, dedicados. Todo lo que hacían, las figuras, eran muy hermosas, y todo lo hacían en perfección. Los mejores que detallaban todo eso, los artesanos. Entonces, ya todo está listo para construir el tercer templo. Aquí vemos una réplica que está también dentro del lugar el lugar de donde que hablábamos anteriormente, donde ahí está todo lo que hoy estamos dando a conocer: los artefactos, las trompetas, la ropa de los sacerdotes, están en vitrina, la gente los puede ver. Si cualquier persona no entra, tiene que entrar con un permiso especial para poder visualizar todo esto. Y aquí está la réplica del tercer templo. Así va a ser la construcción, de esa manera. Va a ser igual al primer y segundo templo. Son los mismos diseños, la misma representación en lo que ellos van a hacer en el tercer templo. El templo será construido en el monte Moriah, donde está el santo de los santos, donde se encuentra la cúpula dorada. Y aquí comenzamos recién en el tercer templo. ¿Por qué no se ha construido hasta ahora? Y vamos a ir analizando paso a paso todo esto para ir entendiendo cuán importante es todo lo que se va a dar ahí a conocer. Esto es muy importante porque aquí vamos a comenzar entonces a hablar el templo donde va a ser construido. Aquí podemos ver la cúpula dorada. Vamos a hablar también la cúpula dorada. Es ahí mismo, en ese mismo lugar donde estuvo el primer templo, que fue destruido, y el segundo templo, que también fue destruido en ese mismo lugar. Y se piensa construir el tercer templo también en ese mismo lugar, pero hay impedimentos. ¿Por qué no se ha construido entonces el tercer templo? Aquí en este mismo lugar de la cúpula dorada es donde se va a hacer la construcción del tercer templo. Ahí estuvo el primero, ahí estuvo el segundo, y por lo tanto ahí también, dicen los judíos, tiene que estar el tercer templo. Pero ¿por qué? Sigue la pregunta. ¿Por qué no lo han construido? ¿Qué está impidiendo en que no se construya el templo del Señor? Ahora, no se ha construido el tercer templo porque ese lugar pertenece a los musulmanes. Esto es muy importante que usted maneje, anote todo esto, que son datos muy interesantes. Y la diferencia entre los pueblos, no hay un acuerdo de construcción. Todo lo que vemos aquí, en ese lugar, ahí están los musulmanes, son los que tienen el control. Y es como muy raro eso, porque es las tierras de los judíos. Pero también los musulmanes tomaron eso como territorio, porque ellos también llegaron, empezaron a construir, empezaron a tomar y se ganaron ese lugar, también producto de guerra y batalla. Entonces los musulmanes son los que controlan ese lugar. Dato muy interesante esto. Los que están anotando, tomen nota, chequeen ahí, que el tercer templo no se ha construido todavía porque les pertenece a los musulmanes. Por eso que hay una diferencia en que los judíos quieren construir, pero los musulmanes no quieren que se haga una construcción. Veamos el plano del tercer templo. Aquí tenemos entonces a los arquitectos
Y ellos tienen ya toda la arquitectura del tercer templo. Esto lo dieron a conocer unos par de años atrás. Y es muy importante en que todo lo que se da a conocer ahí es una construcción igual al mismo del primer y segundo templo. Ya tienen todo listo. Pero hay algo que están pidiendo. Estos son los planos. Todo está listo, todo está diseñado. Tienen, y no es que no tengan los materiales, tienen los materiales, tienen todo, y esto lo van a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser con las mejores maquinarias. Y esto va a ser tan rápido que no va a haber una construcción tan rápida que van a hacer que cuando haga el tercer templo. A pesar de que se vean muy gigantes y se vean los patios y se vea lo mejor, pero ellos ya tienen todo listo, lo mejor de lo mejor, y la mejor maquinaria que esto se va a dar, que la gente ni va a pestañear cuando ya se haya construido el tercer templo. Aquí tenemos las estructuras, los diseños. Esto es el mapa de los arquitectos que estábamos mostrando al comienzo, donde está la representación de este tercer templo. Y cada uno de estos tienen las medidas, lo tienen todo listo. Esta es igual la misma representación de los dos templos anteriores. Ahí está el mapa, ahí están las medidas, ahí está todo lo que se tiene que hacer, todo lo que tiene que construir, y los arquitectos mostraron el mapa este es el mapa original que ellos van a hacer esa construcción, y pronto. Ahora, la maqueta del tercer templo es esta. Aquí lo podemos ya ver en una maqueta, que ya aquí podemos entender más, porque al verlo en plano, en arquitectura, de los arquitectos quizás no agarramos ni una. Pero aquí podemos ver entonces en esta maqueta cómo va a ser el templo. Podemos ver la construcción, las puertas, los edificios, los patios, el oficio del lugar santo, lugar santísimo, lugar del atrio, el lugar donde van a estar el incienso, donde van a estar los levitas, donde van a estar los sacerdotes, donde el sacerdote va a hacer el ritual. Todo esto va a suceder en ese lugar. Es similar al segundo templo. Aquí hay un acercamiento. Es lo mismo. Todo es lo mismo. Es una réplica del primer y segundo templo que fueron destruidos. Aquí está más grande para que lo pueda visualizar. Se fija que tiene departamentos, tiene oficinas, tiene habitaciones, son muchas habitaciones. Tiene el lugar de los sacrificios, tiene el lugar donde van a estar los sacerdotes, las cámaras, todo eso se va a hacer. También todos los utensilios del templo están listos. La pala para sacar la ceniza, los utensilios para sacar la sangre, porque va a ser un sacrificio. El aceite de oliva, lo vimos anteriormente. La ropa de los sacerdotes, también lo vimos anteriormente. Todo lo tienen listo. Y aquí en estas repisas son las originales que van a usar. Por eso que las tienen ahí, en que algunos solamente pueden dentar. No pueden dentar cualquier persona. Menos nosotros, que nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel, no tenemos ese acceso. Y aún de los que tienen acceso, son judíos, no todos tienen acceso a esto. Estos son imágenes que se mostraron con autorización para mostrar al mundo entero lo que ya tienen listo. Los sacerdotes que entrarán en el tercer templo tienen que saber todo lo del templo, cómo se hacen los sacrificios. Ello no es al azar. Cómo se tocarán las trompetas, a qué tiempo tocarán, cómo se realizarán los servicios del templo en su mínimo detalle. Todo eso lo tienen que saber perfectamente al pie de la letra. Por esta razón, para estar ellos preparados, se juntan 2 veces al año y tienen sus ensayos. Cabe destacar también que los sacerdotes ya tienen las ropas, y esas ropas también que usarán, ellos también se las entregan. Y cuando son las ceremonias de 2 veces al año, los sacerdotes ellos ya vienen con las ropas que van a usar en el tercer templo. Dato muy interesante todo esto. Veamos los ensayos de los sacerdotes. Coloque mucha atención. Aquí vamos a ir viendo cómo ellos van a ensayar.
Recuerde que ellos no hacen nada al azar. Al pie de la letra tienen que hacer todo esto igual como lo hacían en el primer y segundo templo, tal cual. Aquí podemos ver los sacerdotes, cómo se preparan los sacerdotes, cómo se preparan los levitas, en los mejores trajes, se preparan llevando todo este ritual. Ellos se juntan 2 veces al año, se preparan, ya preparando pronto a la que cuando sea construido el tercer templo, ya ellos van a saber dónde estar, dónde tendrán que ir, qué es lo que tienen que hacer, todo eso. Por eso que ellos se están ya preparando para todo esto. Aquí ellos vemos que se colocan los trajes de oficios, donde ellos pueden estar preparándose para todo lo que va a ser el ritual. Todo lo tienen listo. Los bordados, los trajes, los efod, todo ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y aquí vemos una marcha. Recuerde que anteriormente le hablaba que había una pala de la ceniza, ahí donde se hacen también los inciensos, pero también está el lugar del holocausto. El holocausto donde se llevarán, así mismo como lo vemos aquí en la representación del ritual que van a hacer ellos. Van a llevar un cordero sin manchas, que no tenga ningún defecto, y eso lo van a llevar esto. Y aquí están haciendo una representación. Estas son las trompetas originales que van a hacer, las vestiduras originales que van a hacer, y esta es una representación de lo que va a suceder. Y ahí donde ellos van a llevar el sacrificio, ahí van a estar los sacerdotes junto a levitas, que van a estar tocando trompetas, que van a estar haciendo la ceremonia y se van a sacrificar en aquel templo a estos animales. Los cánticos, todo lo que van a hacer, las canciones, las oraciones que ellos van a hacer, ya tienen que saberlas de memoria, sin ningún algo de deficiencia. Los levitas también ya se preparan con sus trompetas. Ellos saben en qué momento se tocarán las trompetas, qué es lo que tienen que hacer. El sonido de las trompetas no puede ser incierto, tiene que ser un sonido excelente. Todo esto lo están preparando en aquel lugar. Aquí podemos ver también cómo ellos van a ir tocando trompeta, van a ir con los utensilios, van a ir marchando hasta llegar a el templo el tercer templo, y donde ahí se va a hacer todo ese sacrificio de lo que ya le hemos mencionado. Esto es lo que hacen 2 veces al año en el pueblo de Israel, haciendo la representación para hacerlo pronto en la construcción del tercer templo. Van con cánticos, van con tambores, con música, con cánticos, con los utensilios, con las ropas sacerdotales. Ahí va adelante el Cohen, el sacerdote, y todo él va haciendo la ceremonia. Cánticos de exaltación, según lo que están haciendo ellos, para ir a hacer las ceremonias del tercer templo. Es muy importante todo lo que ellos hacen, cómo se preparan, cómo tienen el tiempo de prepararse durante, y no solamente no es que llegan a ensayar las 2 veces al año, sino que en el tiempo de todos los otros meses anteriores ellos tienen que seguir ensayando. Y cuando les toca hacer este ritual de juntarse, ellos no pueden estar preguntando qué es lo que me toca hacer o cuándo yo entro. Todo lo tienen calculado. El sacerdote haciendo los ritos, haciendo las ceremonias, todo esto va a ser que van a ir caminando, y así van a ir haciendo toda esta ceremonia. Ahora, los levitas, ellos tenían que ensayar, y cada dos viernes al mes se juntan para los ensayos. Es diferente que los que se juntaban cada 2 veces al año, se juntan cada uno para hacer su ceremonia, pero los levitas, ellos ensayan cada 2 viernes.
O sea, al mes, cada 2 viernes, se juntan a ensayar para tocar las trompetas. Imagínense el tiempo en que ellos vienen preparándose para lo que es esta ceremonia. Los levitas ya están listos. Los sonidos de trompeta están listos. Y ellos se juntan, son los que más se juntan. Tienen más tiempo para juntarse y hacer la ceremonia de las trompetas, los cánticos, dónde se van a juntar, dónde tienen que hacer. También están los sacrificios, están el incienso, están los que van a encender la menorá, están los que la familia que está a cargo de los inciensos. Todo es un orden pero impresionante. El altar. Este es el altar entonces donde se va a hacer todo lo que es el altar de sacrificio, el altar de todo lo que se va a hacer esta ceremonia. Esta es la réplica de lo que va a ser de esta construcción donde se va a realizar esta ceremonia. Ahí se va a hacer todo lo que va a ser el ritual del sacrificio, el altar. También el sacerdote que va a hacer ahí en el incienso, lo que hablábamos anteriormente, que mostraba ahí la réplica del lugar de incienso donde se va a hacer todo eso. Ellos van a construir, ya está listo, y van a colocar los diferentes tipos de incienso, que son 11 tipos de incienso. Ellos hacen todo eso, los aromas más excelentes, los aromas más hermosos, y los van a colocar en el altar del incienso. También tienen los jarros de aceite extra virgen, que ahí están donde está el aceite. Y recuerde que son 7 brazos. Y vemos aquí 7 copitas donde se van el mejor aceite, el más excelente, el más extra virgen, lo tienen ahí. Y estos son los que van a colocar arriba en los 7 brazos, y luego se van a encender, porque la menorá significa que son las lámparas que iluminaban el templo. Aquí vemos los utensilios, vemos todo lo que ellos van a hacer, y están las originales. Ahí están las copas, están los aceites, todo está listo. Lo mejor para que se pueda dar esa ceremonia de aquel lugar. También está la mesa de los panes. Recuerda que también está la mesa de los panes. Esta es la mesa que está en un vidrio para el cuidado, y esta es la mesa que se hacían antiguamente. Esa mesa de los panes que comían los sacerdotes son 12 bandejas, y cada bandeja representa las 12 tribus de Israel. Siempre hemos leído la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? Siempre hemos leído en la escritura la mesa de los panes, y pensamos a lo mejor que una mesa donde nosotros tenemos, que comemos, pero no es ese tipo de mesa. Se llama mesa, pero no es la misma. Aquí vemos la réplica de la original, de que son 12 bandejas. 12 bandejas de donde van a hacerse los panes, y cada una de esas bandejas representan las 12 tribus de Israel. Está todos los utensilios, menos uno. Este es el que no está. Y hasta aquí lo vamos a dejar, y vamos a seguir mañana. Y le voy a seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque este utensilio es el único que falta. Es el único que no está todavía. Mañana vamos a seguir hablando sobre todo esto, que vamos a ir entendiendo. Sí, ya mañana termina así, alcanzamos a hacerlo bien con las imágenes, y mañana vamos a dar a conocer ese utensilio, que es el único que no lo tienen. Y ahí es la pregunta, ¿o lo tendrán? Porque ese es un dato también muy interesante. Recuerde que cuando el primer templo fue destruido por los babilonios, el segundo por los romanos, sacaron los utensilios, se los robaron los babilonios, se los robaron los romanos. El único que no se dio a conocer que se lo habían robado es el Arca del Pacto. Es el único que realmente no se sabe si realmente se lo llevaron los babilonios o los romanos. Hasta el día de hoy es como un incierto de todo eso. No hay tampoco un antecedente que lo hayan colocado en algún lugar.
Entonces es muy incierto todo y quién lo maneje o quién lo tendrá. Ahora, ¿será que lo tendrán o también en que el pueblo de Israel lo ocultó porque era lo más sagrado? El arca del pacto era lo más sagrado. Pero eso lo vamos a ver, lo vamos a hablar mañana en la segunda parte de este tema hermoso que estamos viendo, el tercer templo. Y mañana vamos a ver si tienen todos los utensilios, si tienen todo lo mejor, el traje de los sacerdotes, el efod, las piedras, tienen el incienso, tienen la menorá, tienen las trompetas. Ya los levitas ensayan 2 veces en el mes, 2 viernes. La ceremonia completa la hacen 2 veces al año. ¿Qué está impidiendo entonces, o por qué no se ha hecho la construcción de este tercer templo? Mañana seguiremos en esta enseñanza y vamos a ir viendo por qué realmente algo está deteniendo esta construcción, y a la vez también qué realmente es lo que está sucediendo hoy en aquel lugar.